El hack evolutivo que nos convirtió en humanos, dominar el fuego. Imagina la oscuridad absoluta, con frío, empapado y gruñidos de depredadores acechando. Así vivíamos hasta que controlamos el fuego, nuestra primera gran arma contra la noche. No solo dio luz y calor, permitió cocinar carne y vegetales. Cocinar redujo la energía para digerir, liberándola para que nuestro cerebro creciera enormemente. Pasamos de presas asustadas a cazadores sentados alrededor de la hoguera. Allí, mirando las llamas, nació la cultura, el lenguaje y la comunidad. No inventamos el fuego. Pero el fuego definitivamente nos inventó a nosotros. La rueda no se inventó para viajar. Apareció hace unos 5500 años en Mesopotamia como un simple torno de alfarero. Servía para hacer vasijas y platos de barro mucho más rápido. Durante sus primeros siglos, nadie la usó para transportar nada. La humanidad tardó muchísimo tiempo en descubrir su verdadero potencial. El momento eureka llegó al girar ese disco y ponerle un eje debajo de una tabla. De repente, cambiamos las leyes de la física para mover cargas pesadas. Nacieron los carros de guerra, el comercio a larga distancia y la ingeniería avanzada. La rueda no solo movió piedras, movió la historia hacia adelante a toda velocidad. ¿Y pensar que todo empezó con un simple plato giratorio? El error que nos atrapó para siempre, la agricultura. Durante 200.000 años, el ser humano vivió en completa libertad como nómadas. Éramos cazadores-recolectores que trabajaban solo unas pocas horas al día y se movían con las estaciones. Pero hace unos 10.000 años, cometimos lo que los historiadores llaman, el gran error, la agricultura. Descubrimos que podíamos plantar semillas y domesticar animales en el creciente fértil. Sin embargo, esta innovación tenía una trampa mortal. Tuvimos que quedarnos quietos para cuidar las cosechas y protegerlas de plagas y animales. Construimos casas permanentes, luego muros para resguardar el grano valioso. Pronto surgieron ejércitos para defender esos muros y los territorios conquistados. Nacieron la propiedad privada y las jerarquías sociales rígidas entre la población creciente. El hacinamiento trajo enfermedades epidémicas y guerras organizadas por el control del suelo fértil. La agricultura sí nos dio seguridad alimentaria y explosión demográfica en Europa, África y Asia. Pero nos esclavizó, pasando de vivir en armonía con el mundo a pretender dominarlo. Desde el Neolítico, múltiples poblaciones genéticamente diversas inventaron la agricultura en paralelo. ¿Fue realmente un error del que nunca pudimos escapar? Uruk, en el actual Irak, fue la primera metrópolis de la historia hace 5000 años. Decenas de miles de desconocidos decidieron vivir juntos detrás de murallas gigantescas. Esto generó caos absoluto, pero también maravillas increíbles. Como no todos se conocían, inventaron la policía para mantener el orden. Crearon impuestos para financiar esas enormes murallas protectoras. Y desarrollaron burocracia para organizar la vida diaria de todos. En Uruk, el humano abandonó la naturaleza salvaje y forjó su propio ecosistema, la ciudad. Fue el primer hormiguero humano donde nació la civilización moderna. ¿Y tú, vives en una ciudad gracias a Uruk? ¿Imaginas un mundo donde la historia se perdía con cada muerte? Antes de la escritura cuneiforme, la memoria humana era frágil como un rumor. Todo conocimiento se evaporaba cuando moría el anciano de la tribu. Era el eterno teléfono roto de la historia, distorsionado por cada boca. Pero hace unos 3500 años en Sumeria, Mesopotamia, todo cambió. Un escriba tomó una caña afilada y marcó una tablilla de arcilla húmeda. Así nació la escritura cuneiforme, el primer sistema de escritura del mundo. No empezó con poesía, sino con contabilidad práctica, fulano debe 5 sacos de grano. Pronto evolucionó a leyes, mitos épicos y hasta cartas de amor apasionadas. Estas marcas en forma de cuña nos hicieron inmortales como civilización. Hoy leemos pensamientos exactos de personas muertas hace milenios en Uruk. Aquí comienza la historia, lo anterior es solo prehistoria salvaje. El primer gran reino de la Tierra nació de una guerra sangrienta junto al Nilo.
Imagina un río tan largo que divide el mundo en dos rivales eternos. Al norte, el delta fértil del Bajo Egipto, tierra del papiro y la abundancia económica. Al sur, el valle árido del Alto Egipto, la tierra de la cebada con poderío militar. Estos dos mundos estaban siempre en guerra hasta alrededor del 3100 a.C. Entonces llegó el rey Narmer, también conocido como Menes, del Alto Egipto. Él conquistó el Bajo Egipto y unió las dos coronas, la blanca del sur y la roja del norte. Así nació el primer Estado-nación centralizado, con un faraón dios viviente. Esta estabilidad brutal controló las crecidas del Nilo y organizó millones en fuerza laboral. Sin esta unificación sangrienta, jamás habríamos visto las pirámides elevarse al cielo. Egipto duró 3000 años gracias a Narmer y sus alianzas políticas y conquistas. ¿Y tú, sabías que un solo apretón de manos junto al Nilo cambió la historia para siempre? No fueron los aliens, fuimos nosotros. Las pirámides de Giza llevan 4500 años desafiando al viento, la arena y la lógica humana. La Gran Pirámide fue el edificio más alto del planeta durante milenios. Hasta que en 1889, la Torre Eiffel la superó por primera vez. Olvídate de las películas de Hollywood, no las construyeron esclavos azotados sin piedad. Fueron trabajadores pagados, ciudadanos libres y orgullosos de su labor sagrada. Creían que edificaban una escalera al cielo para su faraón divino. De esta forma, garantizaban el orden eterno del universo según sus creencias. Movilizaron 2,3 millones de bloques de piedra, muchos pesando varias toneladas cada uno. Lo lograron con precisión de ingenieros modernos, pero solo usando herramientas de cobre y madera. Las pirámides no son meras tumbas, representan el grito de la humanidad por vencer al tiempo. ¿Y tenían razón? Porque ahí siguen, 4500 años después. Ojo por ojo, ¿justicia o venganza brutal? La famosa ley del talión del Código de Hammurabi dice, si un hombre saca el ojo a otro, se le sacará el suyo. Hoy nos parece salvaje, pero en su época fue un avance civilizatorio gigante. Por primera vez en la historia, las leyes no eran caprichos secretos del rey. Estaban escritas en una estela de piedra negra de 2 metros, a la vista de todos en Babilonia. Esto significaba reglas claras para todos. El fuerte no podía hacer lo que quisiera con el débil sin consecuencias graves. Estableció la presunción de inocencia, un principio revolucionario. Reguló salarios de médicos y constructores para mayor equidad. El código, creado por el rey Hammurabi alrededor del 1750 a.C., unificó 282 leyes. Fue el tatarabuelo de nuestras constituciones modernas. La justicia pasó de divina y arbitraria a humana y escrita para siempre. ¿Sería hoy aceptable esa ley del talión? El invento que estás usando ahora mismo para leer esto fue creado por mercaderes fenicios hace más de 3000 años. Los jeroglíficos egipcios eran preciosos, pero requerían años de estudio para memorizar miles de símbolos complejos. Los fenicios, comerciantes prácticos y siempre con prisa por sus viajes marítimos, dijeron, esto es demasiado complicado. Inventaron un sistema revolucionario de escritura alrededor del siglo XII a.C. en biblos. Cada símbolo no representaba una idea completa, sino solo un sonido consonántico simple. Con solo 22 letras, podías combinarlas para escribir cualquier palabra en su lengua, de derecha a izquierda sin vocales. Fue la democratización del conocimiento, ya que era simple y fácil de aprender, ideal para sus transacciones comerciales. Este sistema tan eficiente fue adoptado rápidamente por los arameos, hebreos y extendido por sus colonias como Cartago. Los griegos lo copiaron en el siglo IX a.C., añadieron vocales y crearon su alfabeto, base del nuestro. Luego los romanos lo adaptaron, y hoy es exactamente el sistema que estás leyendo en tu pantalla. Gracias a los fenicios, leer y escribir dejó de ser un secreto de sacerdotes egipcios y pasó a ser una herramienta para todos. ¿Imaginas el mundo sin el alfabeto fenicio? El hierro democratizó la guerra y cambió el mundo para siempre. Durante siglos, el bronce fue el rey indiscutible de las armas y armaduras. Pero el bronce era una aleación de cobre y estaño,
materiales raros y extremadamente caros. Solo los reyes, nobles y héroes épicos podían permitirse esas lujosas armaduras de bronce. Todo cambió alrededor del 1200 a.C. cuando la humanidad descubrió cómo fundir el hierro. El hierro era abundante, estaba disponible en todas partes y resultaba mucho más barato que el bronce. De repente, cualquier granjero o campesino podía forjar una punta de lanza o una espada resistente. Los ejércitos evolucionaron de pequeños grupos de élite a hordas masivas de infantería común. Las herramientas agrícolas de hierro mejoraron drásticamente, impulsando un boom poblacional en Europa y Oriente Próximo. Sin embargo, el precio fue alto, las guerras se volvieron más frecuentes, sangrientas y destructivas que nunca. El hierro no solo construyó puentes y arados, sino que también forjó los imperios más crueles de la antigüedad. ¿Fue el hierro un regalo o la peor maldición de la historia humana?